Que el Señor le bendiga ricamente. Le habla el reverendo Ricardo Girón, pastor maestro, continuando con la serie Las 7 parábolas de Jesús del reino de Dios. Hoy en la semana 46 entramos a la cuarta parábola, la parábola de la levadura, que está en Mateo capítulo 13, versículo 33 y también en Lucas 13, 20 y 21. La parábola es comúnmente una narración, como dijimos en el inicio de esta serie, ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. Una definición clásica dice que es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. En esta cuarta parábola, déjeme sacar 3 detalles importantes. El primer detalle, el reino de los cielos y la levadura. En Mateo 13:33, como dijimos anteriormente a la cita, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Jesús usa parábolas para comparar el reino de los cielos. Y esto era algo muy común en el hogar. Usted toma una pila de masa que ya está preparada y amasada y lista, y toma una parte de masa fermentada ácida de otra pila, y usted la coloca en esta nueva pila, y esa fermentada, la nueva masa, hasta que leude todo y hace que se eleve. Tanto Jesús como sus discípulos estaban familiarizados con la levadura. Cuando eran niños, veían a su madre cocinar el pan usando la levadura. Tenían en sus mentes la figura de los hornos que se usaban aquellos días. Una afirmación de un comentarista dice, en el lenguaje y pensamiento judío, la levadura se usa casi siempre en relación con una mala influencia. Y esto porque los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura representaba todo lo malo. Y hay varias citas donde señala o esta expresión en Mateo 16, 6, en 1 Corintios 5, 6 al 8 y en Gálatas 6, 9. En este segundo punto de la parábola es que la influencia es positiva. O sea, aquí en esta aplicación usaremos la parte positiva. El pan con levadura siempre se ha considerado más apetitoso y agradable que el que no tiene. También para simbolizar la ruptura con la vida antigua, en Egipto Dios ordenó a su pueblo que comiera únicamente pan sin levadura durante la fiesta de los panes sin levadura, que comenzaba en la noche de la Pascua. Y también ni siquiera se les permitía tener algún tipo de levadura en la casa durante los 7 días, según Éxodo capítulo 12, versículo 13, 15, 18 y 19. Actualmente, cuando celebran cada año la Pascua, las familias judías toman un tiempo para limpiar de su casa, de la sala, de la cocina, cualquier migaja de pan que pudieron comer o galleta que tenía levadura, que era para simbolizar la salida de Egipto, que comieron pan apresuradamente. Pero el pan que los hebreos comían el resto del año contenía levadura y era perfectamente aceptable al Señor. Después de los 7 días restringidos, volvían a permitirse a los judíos o a los israelitas hacer pan con levadura. En la fiesta de Pentecostés, los panes ofrecidos al Señor tenían que ser cocidos con levadura, según Levítico 23, 17, lo cual representaba y era un recordatorio de su bondad y de santidad. Afirma otro comentario bíblico, puede que Jesús escogiera deliberadamente esta ilustración del reino o produciera cierto escándalo en ellos al oír que el reino de Dios se comparaba con la levadura, y el escándalo despertaría interés y atención. La mayoría afirma que la levadura representa el reino que penetra y obra silenciosamente para transformar a los hombres y a la sociedad,
Es de entender entonces que la levadura representa el poder del evangelio. La levadura obra silenciosamente. Fin de la cita de este comentarista. Pero también hay un segundo detalle, el cristiano y la levadura. Sigue diciendo el texto, otra parábola le dijo, y dice que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí, entre muchas interpretaciones, uso a la mujer que representa el cristiano activo, que usa bien la levadura del evangelio para impregnar la masa de harina, visto como un trabajador o una trabajadora activa y dedicada, o dedicado, con las medidas del poder del evangelio en sus manos. El propósito de amasar y amasar, el leudar, cambiar la totalidad de un individuo, es decir, penetrarlo con el evangelio hasta que todo sea transformado. Es llevarlo tarde o temprano al reconocimiento de su pecado, que en su conciencia o que su conciencia sea tocada con el poder del evangelio. Según en 1 Corintios 2:4, en la versión NTV, expresa el apóstol Pablo, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. La nota del comentario bíblico Bosquejos y Sermones de Marcos dice, cito, en primer lugar, que la levadura le quita dureza al pan. La levadura del evangelio hace que el mismo penetre el corazón del hombre y suavice la dureza de su vida. En segundo lugar, la levadura hace que el pan sea sabroso, le quita insipidez. Nuevamente, lo mismo hace el evangelio en favor del hombre, que vive una vida de frustración sin propósito. Entonces el evangelio leuda, es decir, transforma el corazón de la persona, le da propósito, gozo y esperanza a su vida. Fin de la cita. Bien lo dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5. Esto significa que todos los que pertenecen a Cristo se han convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Bien, como dice en Reina Valera, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso es a través del poder transformador de la palabra y del creyente, el cristiano, que proclama hasta que esas vidas lleguen al conocimiento y crezcan. Pero también hay un tercer detalle, el alcance de la obra de Dios y la levadura. Dice ahí en Mateo, en la última parte del versículo 33, el capítulo 13, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, la levadura es algo muy pequeño, pero notará que escondida en 3 medidas de harina. Dice una de las versiones de la Biblia, o le dije otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una medida. Eso equivale a aproximadamente 13 kilos de harina hasta que todo quedó fermentado. Otra versión dice, está igual en Lucas 13:20, en el paralelo a esta porción, y el versículo 21 se puede leer en otras versiones. 3 medidas para la mente judía era razonable. La cantidad sería para alimentar a una familia numerosa y también a los siervos en la casa. Entonces, hacían grandes cantidades de pan. Debe entenderse el que pan era el alimento de primera necesidad en esos días. Es como decir hoy, en la mesa del panameño no puede faltar el pan. Y ese pan calientito, saliendo del horno, y añadir mantequilla y queso. Estas medidas es mencionada en el Antiguo Testamento, en 2 casos, Génesis 18 y en Jueces capítulo 6. Usando 3 medidas equivalentes a 13 kilos cada una. 3 medidas es la cantidad que se requiere para preparar una comida completa. La harina puede ser interpretada como el mundo,
donde la levadura del evangelio penetra al individuo con el evangelio hasta que la totalidad de la persona es transformada. Colosenses capítulo 3 versículo 10, la iglesia procura leudar a la sociedad con el evangelio. Y también en Hechos 1:8 habla de la levadura que es colocada, porque el Señor le dijo a los discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos. Ahí especifica en todos lugares donde va a penetrar la levadura del reino de Dios para el gran crecimiento. La medida, es decir, la gran cantidad, la iglesia del Señor no debe escatimar esfuerzos humanos ni recursos materiales para la expansión del evangelio. Jesús nunca dijo que la tarea de llevar el evangelio de Dios al mundo sería sin sacrificio y esfuerzo. Comenta un expositor: la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar y descomponer mediante la fermentación en diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Para ello solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la nueva masa. La levadura representa el poder del evangelio de Cristo y su método de trabajo. El evangelio es la única herramienta y el único poder que Dios ha dado para nutrir y extender su iglesia sobre la tierra. Pablo enseña que la predicación del evangelio es el único medio que Dios empleó para alcanzar a la humanidad caída. En 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solo nos dice que esparzamos la levadura del evangelio en el mundo y la veamos actuar en la humanidad, que es la masa. Como la levadura en la masa, esta actúa dentro de las personas y las cambia de adentro hacia afuera. La levadura es una sustancia fermentada que se mezcla en la masa del pan. Esta la empapa hasta que se inflame y ella crezca y se expande. Ese es el trabajo del evangelio del Señor. Por lo general el pan lo hacían las mujeres, por eso la parábola el Señor emplea a una mujer que tomó la levadura y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Con el tiempo la levadura transformará la masa en algo mucho mejor que la masa sin levadura, de la cual se hacen galletas duras, planas, secas y menos apetecibles. El reino de Dios, su evangelio es invisible. En el interior la levadura trabaja silenciosamente. Aquí dice igual en Mateo 13:33, en otra versión señalo: el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fue fermentado toda la masa. Hay cumplimiento hasta que todo fue leudado. Gloria a Dios por estos 3 detalles que aprendemos de la parábola de la levadura. Y como reflexión, así como la levadura, nosotros también somos la sal de la tierra y la luz del mundo, creados para glorificar a Dios con nuestras buenas obras y para tener una buena influencia en el mundo. El apóstol Pablo demuestra que el reino tiene un aspecto interior cuando dice en Romanos capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Todo esto es interior, procede del contacto íntimo del alma con Dios. La misión de transmitir el reino de Dios es nuestra tarea diaria. Imitar a Jesús y predicar como Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un mandato de Dios para participar en este arduo trabajo. Id y haced, y me seréis testigo.
Cada cristiano es responsable de este mandamiento, puesto que Jesús es el quien manda para que la levadura leude toda la masa. Uno tiene que iniciar y actuar. No somos responsables de hacer crecer la iglesia de Cristo sobre la tierra, pero el Señor quiere que le sirvamos como mensajeros, como fieles amadores. Él quiere que llevemos el evangelio de su palabra con toda verdad y pureza, y sin añadir ni quitarle nada. El Espíritu Santo será el responsable de los resultados. Él no nos juzgará por el número de personas que ganemos para su iglesia, sino por nuestra fidelidad en comunicación, en comunicar su palabra en esta generación. Y al concluir, encontré una ilustración usada por el pastor John MacArthur que dice, y cito: cuando la hija de una madre judía se casaba, la madre le daba regalos. Y uno de los regalos que una madre le daba a la niña o a su hija judía era un pedazo pequeño de levadura de la última masa que hizo antes de la boda. Y la niña debería comenzar su primer pan en su nuevo matrimonio con ese pedazo que le había dado la mamá. Simbolizaba que todo lo mejor, todo el bien y toda la bendición de la familia debería ser llevada a la siguiente familia. El legado justo debía pasar a la siguiente generación y simbolizaba en esta costumbre judía tan simple de dar levadura a la hija, y esto habla de continuidad. Fin de la cita. Me inspiro en esta ilustración para decir: pase la pasión de compartir el evangelio del reino a la nueva generación. Imprégnenlo con la misma pasión de los primeros cristianos, que solo tenían la medida pequeña de la palabra de Dios para comenzar, y anunciaban el evangelio a lo largo y ancho del país, y conquistaron cientos de corazones con la simple realización. Con lo poco hicieron mucho. Con la levadura hirieron en la masa hasta que muchos llegaron a los pies del Señor. Cuidado con los mensajes motivadores. Cuidado con el modernismo actual, que solamente son levadura, que esa sí se puede interpretar como levadura que van a hacer perder la masa de los corazones. Y esto sería muy extenso en seguir con la definición. Tenemos el evangelio. Ahí está. Hay una levadura que es el mundo. Hay una masa que hay que impregnar. Ahí hay una mujer que representa a ese cristiano, amasando y amasando, predicando y predicando, volteando la masa, volver a tocar y meterle oración, meterle la pasión para seguir esparciendo el evangelio del Señor. Gloria a Dios. Señor, tu iglesia sigue trabajando con la levadura de tu palabra. Esa levadura que se mide pequeña en varias medidas para seguir usando. Y son varias medidas porque el mundo es amplio, el mundo es grande y aún falta mucho por hacer. Hay señales del fin. Ayúdanos a ver los tiempos, a saber que todo lo que se está haciendo, todo lo que se hace ahora a través de los medios estos virtuales, todo es para impregnar una sociedad con el evangelio. Gracias, guíanos, Señor. Amén. Y si usted, amigo, ha sido uno que un día recibió una invitación a una iglesia, recibió un tratado, escuchó un mensaje en televisión o en la radio, o su vecino, un compañero de trabajo, sembró, hizo algo porque lo vio como una masa que requería de la levadura del evangelio. Vuelvo una vez más al Señor. Solo di esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por el poder transformador del evangelio de Cristo. Toca mi corazón una vez más. Perdona mis pecados. Reconozco
¿qué te necesito? Dame el regalo de vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga. Dios es bueno.